pasando algo que a mí me parece que es realmente muy grave, pero muy grave de verdad, con el gobierno, particularmente con la cúpula del gobierno, o sea, con Milei y Karina Milei, que han pasado de encubrir a Dorni a una etapa superior de eso, que es apretar testigos. Es decir, hay una operación oficial en este momento que te la vamos a mostrar, y que no soy yo el único que lo está viendo, que ya no tiene que ver solamente con dar el debate sobre que Adorni es honesto, porque es un debate realmente perdido. Para mí, todo aquel que dice que Adorni es honesto es un tipo que está encubriendo, porque es muy evidente que la honestidad en términos de los valores de Adorni no existe. Es una persona que no puede explicar un montón de dinero y que ha mentido de manera descarada sobre el tema. Entonces lo que están buscando es que la justicia termine sobreseyéndolo para que en algún momento sirven todos los que dijeron que ellos... Bueno, yo creo que, yo no me acuerdo qué diputado de izquierda planteó esto en el recinto el otro día, cuando le dijo a Adorni, usted no puede explicar esto, no puede explicar esto, no puede explicar esto, lo que está buscando ahora es que la justicia, con algún enjuague, que de los que siempre hay con la justicia federal, termine sobreseyéndolo para que usted decir que es inocente. Y la verdad que más allá de lo que diga la justicia, los datos en el debate público son muy evidentes que muestran culpabilidad. Para que eso ocurra, para que la justicia decrete que es inocente, lo que tiene que lograr el gobierno es que los testigos se desdigan. O que los testigos que van apareciendo no aparezcan, que no aparezca el testigo que diga, che, arreglamos $65.000 en negro que me debe, pero no figuran en todo lo que están diciendo, o el otro que dice, me pagó en negro $235.000. Y entonces lo que ocurre es que empiezan a carpetear a Matías, que se llama Matías Tabar, que es el testigo, el contratista, de una manera muy burda, muy bruta, muy de ignorantes, muy evidente, pero lo importante acá no es si el argumento es bueno, sino generar miedo. Es decir, que esté claro que si a vos te pasa, que si vos vas a testimoniar contra Adorni o contra cualquiera del gobierno, vas a ser objeto de una persecución. El que anticipó que esto iba a pasar fue Alejandro Fantino. La misma noche, o sea, anteanoche, cuando se conoció a media mañana el testimonio, esa noche, en una discusión que tuvo con Rial en Carnaval, el medio de streaming Carnaval, Fantino anticipó que esto iba a pasar. Le van a tirar con cosas, yo todavía no digo nada, pero ya van a ver lo que pasa. Escúchenlo, Fantino. No voy a entrar en esta hoy. Por ahí mañana tenemos que entrar en esta, porque estarían por salir algunas informaciones que yo no voy a adelantar porque no me gusta jugar ese juego de uy, mirá, porque creo que no es válido hoy, pero cosas al menos llamativas con respecto a Tobar. Al menos llamativas. Ustedes vieron que en los últimos tiempos hay mucha gente llamativa denunciando y llamativa ensuciando. Mucha gente llamativa que muchos de ellos van a terminar, por supuesto, procesados. Bueno, ahí está la amenaza directamente, porque él empieza a decir, van a salir cosas, después empieza a hablar de mucha gente llamativa. No sé a quién se refiere con mucha gente llamativa. ¿Quién denunció al gobierno de mucha gente llamativa? ¿Qué quiere decir llamativa? Tampoco se entiende, pero se entiende que ya Fantino, amigo de Milei, amenaza con que aparezcan procesados. Yo respeto las opiniones de todos. Ya cuando uno hace esto en medio de una causa, tenés que tener datos concretos, algo puntual sobre que este tipo hizo algo deshonesto, que tiene alguna, porque en realidad lo que pasó acá es que la justicia, una vez que ve las propiedades de Adorni, empieza a llamar testigos. Llama a la escribana del departamento de Caballito y también del country, llama a la persona que vendió, llama a las jubiladas y llama al tipo, al contratista, y el contratista no puede decir mentiras porque hay algo que se llama falso testimonio que prevé una pena de 1 a 10 años. Entonces, ¿por qué razón? El contratista no es que fue solo a ensuciar una operación que dice, ¿sabes qué? Anda, te ponemos de contratista del tipo para que en algún momento lo hagas pelota. La idea esa es una idea como muy rara, muy de este mundo también, de locos, de paranoicos, etc. Todo esto empieza con Fantino. Un rato antes había empezado con un tuitero
que es un tuitero del mundo de Santiago Caputo, raro porque sale a defender a alguien del mundo de Karina Milei, que se llama Traductor, se hace llamar Traductor Te Ama, su nombre no me lo acuerdo. Esteban Glavinich. Esteban Glavinich, y tuvo un enfrentamiento muy conocido con Sebastián Pareja, la mano derecha de Karina Milei, porque le daba en Twitter, y un día se encontraron en un acto y Sebastián Pareja agarró y le dio una trompada. Y lo separó gente de gendarmería, no sé qué, no sé cuánto, y se fue corriendo. Durante un tiempo no habló del episodio y después empezó a decir que él es valiente, no sé qué. En cualquier caso, Traductor Te Ama empieza a filtrar negocios, digamos, licitaciones que este hombre, Matías Tavares, ¿no? Sí. Había tenido con el municipio de Exaltación de la Cruz. El tipo es un contratista, trabaja así como trabaja para Adorni, y no necesariamente eso lo hace libertario, trabaja por el municipio de Exaltación de la Cruz, que encima no es kirchnerista, porque le dicen kirchnerista, y ayer ya lo al intendente y dice, miren, cualquiera que conozca la política acá saben que yo soy un partido vecinal, que tengo acuerdos con el kirchnerismo, pero que siempre fui crítico, etcétera. Pero bueno, es kirchnerista, tiene negocio con el kirchnerista, empiezan a instalar eso. Después lo otro que empiezan a instalar es que es kirchnerista. Tema que se desmintió muy rápidamente cuando se encontraron tweets de este hombre que era de un antikirchnerismo salvaje. No es que no es kirchnerista, es un antikirchnerista militante, de esos que cuca, chorro. O sea, tampoco cierra por ese lado. Ayer aparece un personaje a la que nos vamos a dedicar unos minutos, que es la doctora Florencia Arieto. Florencia Arieto es una abogada que viene defendiendo a Adorni muy fuerte. ¿Y por qué me detengo en ella? No porque ella sea importante, sino porque Milei la retuitea. Y entonces aparece ahí la estrategia del presidente de apretar testigos. Lo que vas a ver ahora es un tuit de Arieto, retuiteado por Milei, que en realidad Arieto comenta un tuit de Diego Laje, que a su vez, y toda esa seguidilla, es reposteada por Milei. ¿Qué es lo que dice Diego Laje? El contratista Matías Tabar se habría autoincriminado el delito de penal tributario de evasión simple con 2 a 6 años de prisión y una multa de 244 millones de pesos de cierta su declaración sobre Adorni. O sea, lo está amenazando con ir en cana. Pues dijo, vos dijiste que te dieron plata en negro, no pagaste impuestos, con lo cual cometiste un delito, vas a ir en cana. Dice un tipo al que Milei cita todo el tiempo. Arieto lo retuitea y pone, me parece que se viene el falso testimonio, 10 años de cárcel tiene quien perjudica con mentiras al investigado en una causa, veremos. Otra vez lo amenazan con ir preso. Y como se ve ahí, los que están viendo YouTube, Javier Milei reposteó. O sea, Javier Milei, el presidente, estimula el apriete sobre testigos. Un rato antes, Arieto, en esa misma línea, había tuiteado lo siguiente. Fíjense, primero, en el tuit de Arieto hay algo que no es correcto técnicamente. No son 10 años de cárcel, es de 1 a 10. Lo que pasa que hay dos cosas, de 1 a 10, y ella dice 10 años, vas a ir 10 años en cana. Esto no es para que lo lea solamente Tabar, que ya habló, sino cualquier otro que quiera ir a declarar o que tenga que decir algo respecto del tema. Me parece que se viene al falso testimonio, es como decir nada, pero instalar algo. ¿Cómo me parece? ¿Es falso testimonio o no es falso testimonio? Me parece es una cosa más ambigua, con lo cual no termina de jugarse, y esto es un modus operandi de Arieto. Arieto, en un tuit anterior, pone, su familia se quedó con un lote Procrear, no está diciendo que se quedó, se está preguntando. Pero instala, ¿su mujer es contratista de la MUNI que es Cuca? No está diciendo, pregunta, pero instala. Nina Moni es Cuca y lo de la mujer no tengo idea, y si fuera contratista es cosa de ella, lo único que demuestra es que es contratista, no que es chorra, no que por eso declaró. La cantidad de información que me están mandando los vecinos de Exaltación, signo de admiración, un agujero negro en la intendencia, estamos chequeando todo. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es información o es algo a chequear? ¿Fue a declarar preparado por los Cucas para perjudicar a Adorni? Pregunta, no dice, pero instala, la pericia lo dirá. O sea, es un tuit que no dice nada. Se hace una serie de preguntas. ¿Lloverá mañana? ¿Parará pasado? Y vos decís, bueno, pero ¿cuál es el servicio meteorológico? ¿Qué dice? Nada. Esto es una mugre. No te puedo decir lo mugriento que es el procedimiento. Arieto viene haciendo este tipo de barbaridades hace mucho tiempo. Y tal vez... y hay algo que mucha gente no recuerda de Arieto, que Arieto fue Cuca.
O sea, yo la conozco a Florencia Arieto desde que iba a 678. Y en 678 hablaba contra el periodismo igual que ahora. Es decir, los periodistas que son denunciados hoy, muchos de ellos, en ese momento eran denunciados por 678 donde iba ella, y ahora, siendo servidora de este poder como lo fue de aquel, denuncia a otros periodistas. Vos ves la lista de tweets y es una cosa realmente... Pero no es tan importante ella, sino que es importante porque es parte del operativo Apriete. Simplemente un recuerdo, para quienes no la reconocen, no está parecido a lo que es ahora, pero es muy gracioso porque dice, cada vez que un tipo con micrófono habla de mano dura, un chico en las barriadas muere en manos de la policía. O sea, estaba contra la baja de la imputabilidad, defendiendo a los chicos de los barrios. Hoy está a favor de la suba de la baja de la imputabilidad. El otro día veía un reportaje donde decía, donde hay un chico delincuente, hay un hermanito que ya está de caño. O sea, la metamorfosis de este tipo de personajes que buscan un lugar del mundo haciendo chanchadas. Entonces y ahora. Arieto en 678, mírala. Lo que dice Zaffaroni en términos macro político-criminales pasa en el día a día y más que nada con la construcción mediática del menor como el delincuente que te va a venir a asesinar en cualquier momento, y eso conlleva a que por cada tipo que está en horario central bajando línea con los pibes, a los pibes los masacren en el conurbano, en las comisarías, le armen causas y demás. Nada, podría ser más largo, más extenso, simplemente mostrar el personaje. Insisto, es un personaje de esos que tiene la política de buscar un lugar en el mundo desesperadamente, hoy con el kirchnerismo, mañana con Bullrich, en los tweets habla con Territondo, y ahora con Milei, y en este caso siendo un personaje muy importante para que cualquiera que quiera denunciar un ilícito no lo haga por miedo a cosas en las que ella amenaza pero no termina a firmar. Johnny Viale, curiosamente, coincide con mi mirada. Están carpeteando testigos. Johnny Viale lo dice de esta forma. Escuchá. Están carpeteando al pibe diciendo que es kirchnerista. Es cuca. Por lo menos hagan un mínimo trabajo de búsqueda en Google de poner contratista, algo, ¿no? Primer posteo, caja de seguridad de Florencia Kirchner. Florencia tiene una caja de seguridad de 4 millones de dólares. Segundo posteo, Baradel, persona nefasta. Tercer posteo, la inflacioneta, gobierno de Alberto Fernández. No parece muy cuca, bueno, Dani. hay algunos elementos que hemos visto también. No parece ha hecho muy negocio córtenla, por favor. con el intendente de Exaltación de la Cruz. Está bien. Bueno, está bien, yo les creo a ustedes. Está bien, caer el contratista, pero... Bueno, están carpeteando a los testigos. Todo esto se da en un contexto de mucha histeria, donde pasa de todo, porque como hay mucha información, el gobierno cae en las encuestas y no saben qué hacer con Adorni. Vos escuchás, por ejemplo, muchos periodistas que tienen acceso a vocero del gobierno diciendo, che, todo el gabinete quiere que se vaya. Lo defienden Milei y la hermana, pero uno de los que informa esto, por ejemplo, es Luis Majul. Escuchá. Es el audio. Yo me estoy preguntando a esta altura si la situación de Adorni, sobre todo por el impacto que tiene en el gobierno, en el presidente y en el país en general ya, me lo estoy preguntando, no lo estoy diciendo, no es insostenible. Si Manuel Adorni no solo en su momento no me dijo toda la verdad o me mintió a mí, sino también al presidente y a Karina Milei, diciéndole que tenía todos los papeles en orden. No lo sé, pero eventualmente, ¿les mintió o no le dijo toda la verdad? La histeria del gobierno se expresa también por por las reacciones de Lilia Lemoine, que hay que seguirla porque es la vocera del carinismo, o la vocera más destemplada, más franca, más apasionada. Y ayer hubo un momento que es increíble, porque Trebuch dice tarde o temprano Adorni sale del gobierno. Trebuch lo dice de esta forma, escuchá. Adorni va a salir del gobierno, más tarde o más temprano Adorni va a salir del gobierno. Esto es indiscutible. No tiene otra salida, no hay otra cuestión, porque es difícil que se recupere políticamente. Es el desgaste, porque olvídate lo judicial. Vamos a suponer que ni siquiera es imputado, ni procesado, exacto, ni nada. El desgaste es un tema político, ya ni siquiera judicial. Yo creí ayer a la mañana, está haciendo el stream, y digo, bueno, me parece que políticamente zafó Adorni. No lo dije al aire, pero lo pensé cuando estaba dando la conferencia de prensa. Digo, me parece que zafó Adorni.
políticamente hablando, ¿no? Claro, vino... Tabar. Yo no sabía de Tabar, vino y fue jaque mate, ¿no? Sobre esto, Lilia Lemoine tuitea: Esteban, vos y tu gente hace que esto sea así. Atrebuc. No ocurre espontáneamente. Desde el primer día que levantaron la denuncia de tu colega Pagano, ya tenían una meta: hacer que Adorni renuncie. ¿Qué sigue después? ¿Bajate, Javier? Atrebuc. O sea, ya Atrebuc es un enemigo. Imagínate lo que queda del resto de la humanidad. Si vos, como siempre digo y me carga Yami, ves esto como la punta del iceberg, vos decís, che, esta paranoia que se ve, ¿cuál es la paranoia que esconden? ¿En qué viaje, en qué trip están metidos? Porque acá hay una realidad, el tipo choreó. Entonces sáqueselo de encima y punto. Hace 2 meses que estamos discutiendo esta pavada. Tampoco es que Maquiavelo, Adorni, o no sé, Churchill, que decís, ¿qué hago sin Churchill? O Cavallo para Menem. Nada, sacátelo de encima. Y la pregunta entonces que en medio de la histeria uno se hace es por qué no se lo sacan por encima. Y acá aparece otro personaje que a mí me resulta muy interesante, que es Marcela Pagano. ¿Por qué me resulta interesante Marcela Pagano? Porque cada tanto aparece alguien que rompe. No es que Oscar Sago dice, yo me voy de acá, estos tipos no sé qué, y silo bajito. O otro, un tuitero que dice algo en Twitter. No, esta mina saltó del periodismo a trabajar con Milei y rompe a los gritos pelados con información dura. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen loca. Tal vez un poco loca esté, porque solamente personas que están un poco locas rompen así. Un Tenemon que haría, me voy y veo cómo hago mi vida en otro lado. Porque yo soy menos loco, pero alguien que tiene un carácter muy estentorio, digamos, reacciones, ¿sabes qué? Se van todos a la reputa que los parió y le dicen loco. Y es un mecanismo muy claro del poder eso. Y a mí me pasa que, yo me acuerdo con Carrió, cuando decía de Lázaro Báez, ¿y qué querés? Si está loca. Un poco loca está Carrió. Justamente por eso decía lo de Lázaro Báez cuando nadie lo decía. Ese mecanismo es histórico. El poder te dice loco. O sea, Lilia Lemoine es cuerda y Marcela Pagano es loca. Entonces, escuchemos un poco, porque ayer la entrevistamos a la mañana acá y a la tarde, a la noche en Cenital. Y yo le pregunté por qué lo sostienen. ¿Por qué lo sostienen? Porque la calle, ¿qué dice? Porque sabe algo. Todo el mundo, los taxistas, la gente que me pregunta, che, ¿por qué lo sostienen? Porque, en serio, no es Churchill, no es De Gaulle. Están, qué sé yo, no es Kissinger. Es Adorni. O sea, ¿por qué no te lo saca de encima? Y ella es muy clara, es el cajero. Es un tipo que cobra, él el que cobraba las entrevistas para que tenga, ella dice, la Nari es el que cobra para que la gente tenga entrevistas con Adorni. Y Adorni es el que cobra para que tenga entrevistas con los ministros y con Milei. O sea, hay una cadena. Me gustaría saber quién se cobra las entrevistas con la Nari, porque también por ahí se cobran. Y todos terminamos hasta los 5 perros de Milei cobrando las entrevistas. Bueno, cuestión es que Pagano explica así el rol de Adorni. Escuchá. Hay una cofradía. Entonces, no quiero hablar de sociedad porque hay que probar los elementos societarios, pero sí una cofradía. Entonces, Adorni, por supuesto que sabe, porque fue parte de un círculo en donde ofició de cajero. Y esto que te estoy diciendo a vos, lo puedo decir libremente porque ya lo repliqué en donde tiene que ser frente a un fiscal y estuve 4 horas sentada hablando de este tema. Desde el momento en que Javier Milei es electo, se cobraban las visitas, las reuniones que se tenían con el presidente y con su primera línea de ministros. Adorni no es ajeno a eso. Adorni era el cajero de muchas de esas reuniones, por eso está involucrado y sabe mucho del caso Libra. Bueno, eso lo dijo a la mañana. A la noche vuelve a ratificar todo esto, pero incorpora un personaje que me voy a detener un cachito. Hay una mujer, una española, que se llama Pilar Rahola. Yo la sigo hace mucho porque, como ustedes saben, yo soy judío y me interesaba ver una española. España es un país donde, como echaron a los judíos en 1492, y no hay como un antisemitismo bastante fuerte. Y ella era una española que defendía el Estado de Israel y me interesaba, una liberal, que me parecía al principio. Y después se fue poniendo más fanática y más con el discurso antipopulista rabioso. Me empezó a dejar de parecer racional lo que decía y me empezó a parecer cada vez más extremo.
Y viene acá y como habla en español, es como la tratan con reverencia. Fíjense, si habla en español debe decir cosas interesantes. Sobre todo la gente vinculada al gobierno, la gente vinculada al PRO, es una de ellos, digamos. Cuestión es que se mete Pagano con Pilar Rahola de una manera que yo creo que Pilar Rahola va a tener que dar alguna explicación, porque ella dice, en España, la que le arma las reuniones a Adorni es Pilar Rahola, con lo cual, si lo que dice, y Pagano no tiene nada contra Pilar Rahola, tiene el dato. Entonces, si algo hay, lo de Adorni está trascendiendo y va a trascender internacionalmente, ya está trascendiendo, de hecho, en España hay un vínculo que es Pilar Rahola, y Pilar Rahola pues tendrá que decir, escucha, me interesa mucho esto, Pagano hablando de este personaje. Algo que pasó mucho en el último tiempo, y ustedes pueden hacer memoria y buscar, es que hubo demasiados viajes a España. Los hubo a Estados Unidos también, pero demasiados viajes a España. ¿De Milei? Y de Adorni. Entonces, vos te querías reunir con la mano derecha, el jefe de gabinete es la mano derecha, funcionario de primer rango, en España, y había una señora que se llama Pilar Rahola, que se nos presenta acá en Argentina como periodista, pero resulta ser que organizaba convites en su casa y en lugares en Madrid, en donde había que poner, creo que eran $1.000 por cabeza, según me contaron, para poder entrevistarte con Adorni. No, y eso, ¿Pilar Rahola cobraba eso? yo no sé si ella cobraba, pero ella las organizaba. Y de repente apareció en todos los medios Pilar Rahola como analista internacional. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, yo como productora también. Venía apareciendo de antes. Es una... Empieza como a tener empuje en los canales en donde mayor incidencia tiene el gobierno, ¿no? Entonces, situación de conflicto internacional que aparecía y era la analista de turno. No estoy hablando peyorativamente de ella. Lo que yo digo es que ella evidentemente organizaba las reuniones con Adorni y se pagaban para estar ahí. Se le levantó la imagen mucho para que ella pueda tener ese capital de organizarle las reuniones en el exterior, particularmente en Madrid. Ella no vive ahí. ¿Cuál era el tema de reunirte con un Adorni o con un ministro? El acceso a información privilegiada, María. Porque vos, si sabés de antemano qué decisiones va a tomar el gobierno, por ejemplo, podés saber qué inversiones te conviene y en qué momento hacerlas. Yo ni sé si todo lo que dice Marcela Pagano es verdad o no, pero tiendo a pensar que son puntas para investigar. Por eso cuando, por ejemplo, La Nación Más se hace eco de que ella pide la detención de Adorni, Arieto le pone fondo de la olla de La Nación, @ La Nación. Tal vez fondo de la olla seas vos, Arieto, no Pagano. No lo sé, pero estamos en una discusión que vamos a dar a ver quién es fondo de la olla. Bueno, dicho esto, ustedes tengan piedad a lo que viene, porque primero corresponde mandar un abrazo a Reinaldo Sietecase, hincha de Rosario Central, que ayer ganaron. Y luego decir que Noé va a contar qué otras cosas vio del caso Adorni, qué otras noticias hay, pero viene de capa caída. Porque ustedes saben lo que pasó con Boca, no quiero abundar. Le preguntas el número de felicidad hoy porque... Claro, el número de felicidad. Hoy no es el día. Adelante, Noé, dale. No, dos cosas. Aparecen también miradas respecto al financiamiento de la Fundación Faro y sospechas de que si hay efectivamente sobresueldos en el gobierno o algún complemento para los ingresos de los ministros, los secretarios que tuvieron el salario congelado los 2 primeros años de Javier Milei, bueno, algo habrá que mirar respecto a la Fundación Faro. Y ayer estuve recorriendo crónicas viejas de los últimos 6 meses respecto de las cenas de recaudación de la Fundación Faro. Y la cena de recaudación de diciembre hablaba de 25 millones de dólares recaudados solamente en una cena, porque cada empresa que compraba una mesa para participar de ese encuentro, empresas de las top de la Argentina, incluso que yo, la UIA, pagó $25.000 cada una de esas mesas. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, también veía una crónica de Chequeado mostrando cómo la Fundación Faro había sido, durante la campaña electoral del año pasado, el think tank que más gastó en publicidad electoral en Facebook y en Instagram, si mal no recuerdo, había 2 redes sociales. Que eso es algo que vos podés auditar, porque las redes muestran quiénes gastan en publicidad electoral, pero que no lo podés auditar por otra vía, porque la Fundación Faro no tiene sus balances presentados en la IGJ. Entonces, si solamente miramos ese
esa pequeña porción del gasto, bueno, ya estamos hablando de un lugar con mucho dinero para gastar. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a lo que contabas recién de los ministros, está claro que los ministros, los funcionarios del gabinete, que no le pueden decir a Milei en la cara, che, lo tenés que soltar a Adorni, lo tenés que rajar, empezaron a mandar el mensaje a través de Off the Record, ¿no? Ayer fue clarísimo cómo aparecieron muchísimas crónicas de acreditados en Casa Rosada, que quiero decir esto también como un paréntesis, siguen trabajando, o sea, volvieron a entrar a la Casa Rosada, pero realmente las condiciones en las que están trabajando son imposibles para una cobertura periodística. Los hacen entrar por la puerta de proveedores, les quitaron la acreditación, la credencial, les quitaron el ingreso con huella. Todos los días hay una lista y les permiten entrar o no. Antes, obviamente, el ingreso era libre. No les permiten circular prácticamente por ningún lugar de la Casa Rosada. Lo que dicen los acreditados es: creemos que lo que está pasando es que Karina Milei no nos quiere ver. Y por eso nos sacan del patio de las Palmeras, nos bloquean la ventana que da a un balcón, que da al patio de las Palmeras, para que ni siquiera nos registren. Bueno, esa es la situación. Aún así, siguen hablando con los ministros y los ministros mandan este mensaje en Off the Record de que quieren que Adorni se vaya. ¿Y por qué quieren que Adorni se vaya? Entre otras cosas, bueno, porque no pueden salir a hablar, porque cada vez que salen a hablar les preguntan por Adorni. Le pasó ayer a Diego Santilli. Diego Santilli sorprendió ayer, el ministro del Interior, que participó en una reunión del PRO. Él no venía participando en las reuniones del PRO, ayer participó en una reunión del PRO. Dicen en el equipo de Santilli para volver a tender puentes entre el PRO y la Libertad Avanza. Bueno. Para poder saltar, recorrerlo después. Bueno. Saber cómo está el terreno. Salió de la reunión del PRO y obviamente lo que le preguntaron no fue por el PRO, fue por Adorni. Escúchalo. A ver. Bueno, yo lo vengo sosteniendo siempre, quiero ser concreto. Yo no creo en las condenas mediáticas, creo en las condenas judiciales. Manuel Adorni está haciendo su defensa y sus expresiones, tanto en la justicia como en la comunicación. Y bueno, ahí es donde se dilucidará. ¿Sí, qué? Se dilucidará, no seas malo, es difícil la palabra. Bueno, hoy es miércoles. Bueno, el viernes se reúne la mesa política. Otra vez los van a poner a los ministros a sacarse fotos con Adorni. El viernes también Adorni tiene prevista una aparición en Mercedes-Benz, donde daría un discurso. Y hoy declara Leandro Miano. ¿Quién es Leandro Miano? El hijo de la otra jubilada. ¿Te acordás que cuando declaró uno de los hijos de una de las jubiladas dijo: yo le pagué los $65.000 de la refacción de Miró, y Adorni quedó en que en algún momento me los devolvía, pero no hay ningún papel de por medio y demás? Bueno, hoy declara el otro hijo de la otra jubilada, veremos qué surge de ahí, pero cada vez que declara a alguien aparece alguna novedad. Ayer lo que definió también el fiscal es que va a peritar el teléfono de Matías Tabar, y ya hay versiones de que en ese teléfono hay mails de la mujer de Adorni, de Bettina Angeletti, con Matías Tabar, el contratista, mails en los que ni siquiera le pregunta los precios de las cosas, simplemente le pide que haga. Y también trascendió ayer que la comunicación en la que Adorni le pide a Matías Tabar que coordine su declaración con su equipo de abogados es un audio que le manda Adorni a Tabar. Entonces, todo eso también va a seguir alimentando el escándalo y seguramente va a salir a la luz. A ver, hay otro capítulo de la agenda informativa de hoy, que es el capítulo Cavallo. Voy a contar el final de la historia, una cuestión interna. Ayer me manda Lu el avance. Primero, nota de Maxi Montenegro. El laburo que está haciendo, de los mejores laburos periodísticos que está haciendo en este momento en la Argentina, es Maxi en Audaplay. Sí. Todos los empresarios, todos los economistas, todos los informes de economía, todo es un trabajo de nicho. ¿Te interesa la economía? Vas a tener acá 2 horas de alta calidad. Obviamente son 2 horas, yo no lo escucho todos los días. Pero, por ejemplo, cuando hago gimnasia, que empiezo a hacer una rutina nueva hace 3 días, pongo a Maxi. Bueno, ayer a eso de las 3 de la tarde, Luisa me manda: che, fíjate que habló Cavallo acá, hagamos algo con esto. Y me manda un fragmento que era donde Cavallo estaba
defendiendo su mirada central del programa económico, que es hay que abrir el cepo y dejarse de joder, están entrando dólares en ese momento para abrir el cepo, etc. Cuestiones que lo pongo y lo escucho los 40 minutos, no haciendo gimnasia ayer, sino mientras veía el partido de Atlético de Madrid contra el Arsenal, que ganó el Arsenal. Sí. ¿Qué pasa? Muy disperso, estás mirando un partido y estás escuchando a Caballo. Y claro, porque era medio aburrido el partido y entonces estaban las dos cosas al mismo tiempo. Entonces ponía en 1.5, porque 2 meses muy rápido, y resulta que la primera media hora del reportaje es un embole técnico. Habla del tema técnico, y los últimos 10 minutos el tipo le raya el auto a Milei. Ahora lo vas a escuchar porque es tremendo las cosas que le dicen. Entonces yo dije, vi lo que trascendió en ese momento en Twitter, y dije, nadie va a escuchar los 40 minutos, tengo una primicia. Entonces le digo estaba conversando con Noé por otra información, y le digo, tengo algo, pero no lo podés dar en la batalla cultural de Destape porque nadie va a escuchar. Y ella había escuchado la primera media hora y había aflojado. Con yo lo cual le dije, yo empecé a escuchar la nota, pero estaba medio aburrido. Claro, estaba medio aburrido. Cuestión es que a la noche estoy hablando con María, voy a tomar café con María, rezando que no me hable del reportaje a Caballo, diciendo, a ver si lo tiene. Yo con mi pelotudez. Vos te hacías el sota, no decías nada. Claro, decías, bueno, mirá qué lindo, va a llover. Claro. Después, hoy escucho a Diego y voy con Jairo y veo que tienen un poco más, pero no llega el momento más importante. Digo, no tienen, se lo dije a Jairo, no tienen esto. Bueno, ya salió. Y salió por todos lados lo que yo quería tener con primicia, que es que Milei, bueno, viene, ahora te voy a decir qué es, pero viene, no me dice, no aguantó tu primicia, me dice hace un rato. Yo escuché eso, pero pensé que era de fútbol, la verdad. No era eso. Llegando estudiante, debe ¿Cuál ser. era el tema? El tema que lo dice al final es que lo bloqueó de WhatsApp y de X. Claro, ya está, ya salió. Que lo bloqueó, o sea, Milei lo bloqueó a Caballo. Pero bueno, a ver, recorremos un poco, más allá de la boludez periodística. Caballo, hay una discusión de fondo que más allá de la salida que cada uno proponga es sobre este plan económico. ¿Este plan económico está bien o está mal? La inmensa mayoría, yo lo repito siempre, de los economistas profesionales que no pertenecen al gobierno te dicen está mal. Es un plan que está mal. Y yo diría que han tenido mucha razón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Milei 1000 veces ha dicho la inflación se va a desplomar, va a ir a cero, la inflación está en 3,5, ahora da 2,5, pero está alta para cualquier lugar del mundo. De hecho, hoy a la mañana me causó gracia porque había un titular que decía la inflación subió a 3,1%. Y yo dije, ¿quién calcula eso? Porque están diciendo que baja a 2,5. Me meto y era la uruguaya anual. O sea, subió a 3,1% por año y es una preocupación en Uruguay. Bueno, acá estamos por mes en eso. O sea, es un plan inflacionario de resultados muy relativos. Ustedes saben perfectamente que en el sector de la economía donde vive la gente hay una recesión muy importante, que la recaudación cae sostenidamente, que es un plan que no se hubiera sostenido sin el apoyo norteamericano en 2 momentos agónicos, con lo cual es un plan que no se sostiene por sí mismo. O sea que los economistas que dijeron desde el principio está mal hecho, más allá de cuál sea la solución que proponen, que ahí hay otro problema, porque no es tan fácil una solución en este contexto, pero los que decían está mal hecho, tenía razón, hizo agua por el lado cambiario y lo salvó el tío Besent, y después hizo agua por el tema, ahora está haciendo agua por el tema de la recaudación. La recesión genera menos recaudación de impuestos y por lo tanto un problema de tensión respecto del equilibrio fiscal que es muy importante. Pero bueno, Caballo todo el tiempo, esa media hora aburrida, explica por qué hay que salir del cepo y por qué ese cepo, al salir del cepo van a entrar capitales, eso va a permitir que el gobierno compre, baje el dólar, entonces le va a dar espacio al gobierno para comprar reservas, empezar a acumular reservas propias. Eso le va a mostrar que ante una corrida cambiaria tenga con qué responder, va a bajar el riesgo país, va a haber crédito, va a haber actividad y entonces la economía va a levantar. Eso básicamente la mirada de Caballo. Naturalmente que puede haber un Caputo decirle, mirá, es muy audaz porque no estás contando esto. Inmediatamente que yo libere el cepo va a haber una salida de capitales por dividendos de las grandes empresas, un primer momento muy difícil, el dólar se me va a disparar, la inflación va a crecer y agarrate con el nivel de aprobación que tiene Milei, una inflación de 4%. Ese debate es un debate de muy difícil resolución, por lo menos de mi lugar, que no tengo los elementos para resolverlo. Y me doy cuenta que es un debate muy difícil de audacia o de
de conservadurismo o de prudencia, que ahí hay una discusión que no es difícil de cerrarla, porque además mucha gente te dice, mira, ni una cosa ni la otra, lo que hay que hacer es mantener el control de cambios de alguna manera distinta, pero al mismo tiempo ver cómo hacer para moderar precios, cómo hay que reconfigurar todo el programa, no es un detalle. Bueno, hay una discusión muy técnica ahí sobre la que no quiero abundar, pero después de hablar de esto, los últimos 10 minutos, los 10 minutos divertidos, Cavallo empieza a hablar de qué piensa de cada uno. De Caputo dice, es un trader, no es un ministro de Economía, no es un tipo que sepa de economía, es un trader, es un tipo que sabe cómo hacer guita y cómo ir manejándola, pero no está pensando, no sabe pensar la economía como un todo. Es muy categórico, muy duro lo que dice, escuchá. Milei explicó muy bien cómo actúa Caputo. Lo explicó muy bien, dijo, él es un trader. Entonces él no tiene ninguna teoría. Él enfoca por un lado. Si no sale por ese lado, cambia, se va para el otro lado. Pero no tiene un esquema, no tiene una base conceptual con la que razona. Es decir, se ve claramente en materia monetaria, cambiaria y financiera, no hay reglas de juego que la gente pueda entender y que puedan servir para pensar cómo va a seguir esto hacia adelante. Lo que está diciendo es algo que dice mucha gente desde el principio. Como no se sabe, porque ante cada momento reacciona de manera inesperada para tapar el error que cometió antes, la idea de una estabilidad como esquema monetario cambiario no existe. Es cómo vamos atando con alambre cada problema o dando solución temporaria a un problema general. Ahora, por ejemplo, se está hablando que va a ser una política expansiva. Claro, una política expansiva, si vos no tenés en cuenta muchas otras cosas, te genera inflación. Entonces, entonces hay toda una cosa de qué va a ser, bueno, esto es lo que está marcando, qué va a ser Caputo ahora, que es lo que está marcando Cavallo. Pero después va sobre Milei. Cuando dice que Milei lo bloqueó, dice algo más, dice... Lo que pasa es que, bueno, escuchalo porque hay una descripción tan buena de Milei que hace Cavallo respecto de él y la macroeconomía, que es lapidaria. Escuchá. No volvió a hablar con Milei, hace mucho tiempo que no habla. No, si él me bloqueó totalmente. Me bloqueó el WhatsApp, me bloqueó el X. No. Yo espero que algunos de los que hablan con él le bloqueó el WhatsApp también, no solamente le bloqueó las redes sociales, sino también le bloqueó el WhatsApp. A lo mejor le llevan algunos mis documentos, ¿no? Para que los lea. Lo que es importante... No sé si tiene paciencia para leerlos, ¿no? Porque yo veo que él se entusiasma mucho con los temas de si Keynes, si Hayek, si Rothbard, de la filosofía económica, etcétera, pero respecto de cómo funciona la economía, me parece que no hace un gran esfuerzo para entender. Además, las explicaciones que da en temas de macroeconomía, bueno, me reservo la opinión. O sea, lapidario. Tremendo. Están las boludeces de Hayek, Keynes, Rothbard, filosofía económica. Ahora, la macroeconomía no hace esfuerzo por entender, no tiene paciencia, me bloqueó de X, capo, dice X, yo hubiera dicho Twitter. O sea, describe, uno es un trader y al otro no le interesa la macroeconomía. Mamita. Luego hay un momento que dice, si no cambian, tenemos un problema, que es que está cayendo la recaudación y van a tener que hacer más ajuste. Y ese ajuste, ¿qué más van a ajustar? Y de repente Cavallo denuncia que van a ajustar el PAMI. Vete la palabra Andís, con el contenido que tiene eso en términos de corrupción. Escuchá cómo lo explica. Hoy has dicho algo que es muy importante, el tema de la prociclicidad que se deriva de la baja de la recaudación porque no se reactiva el consumo. Eso obliga, si es que quieren mantener el superávit fiscal primario, es decir, por lo menos como para poder comprar las divisas que necesitan para pagar los intereses de la deuda externa, eso los va a obligar a seguir bajando el gasto público. ¿Y qué gasto público van a bajar? ¿Van a seguir bajando el gasto en inversiones? Sí. ¿En obra pública? Sí, discrecional, sí. Realmente, o van a seguir difiriendo la devolución también del IVA a los exportadores, o van a
seguir demorando pagos a los prestadores de servicios al ANDIS y al PAMI. ¿Cómo? Realmente tienen que, por supuesto, lograr que las provincias disminuyan también el gasto público, como lo ha logrado el gobierno nacional, es algo muy importante. Pero la negociación con las provincias para cuestiones legislativas, etcétera, incluso para tener chances de ganar las próximas elecciones, le van a ser difícil seguir ajustando el gasto público. Y si baja la recaudación, el tema del déficit se va a plantear como un tema no resuelto. En fin. Hay un momento en que Cavallo empieza a hablar que se pone muy cizañero, o sea, toca donde duele. Dice, todos los economistas profesionales pensamos lo mismo, está mal hecho. Pero no solamente los economistas profesionales, el Fondo Monetario, Caputo siempre viene y dice, no saben lo que piensan en el Fondo Monetario nosotros. Bueno, él dice, el Fondo Monetario no piensa en eso del gobierno, piensa que está mal hecho el plan. Y después, pero no solamente afuera del gobierno, pregúntenle a DASA. DASA los puede ayudar, QEPD DASA. O si no, pregunten a Sturzenegger, que no lo dejan opinar sobre macroeconomía, pero él también les puede explicar. O si no, pregúntenle a Lucas Liach, como diciéndole, mucha gente cercana a ustedes está diciendo que está mal hecho. ¿Y qué hace el gobierno cuando aparece lo que dice? Y te tratan de mandril, de conochanta, o sea, sube y sube Cavallo, pero escala el conflicto de manera muy fuerte. Escuchá. Lo que pueden lograr si siguen manejándose como hasta ahora y no prestan atención a estas cosas que les vengo sugiriendo y que les estoy sugiriendo y que no se las sugiero yo solo. Acabas de explicar, Vasconcelos va en la misma línea, todas las cosas que le ha venido diciendo Joaquín Cotani en varios de las intervenciones justamente aquí en tu programa, y lo que le dicen prácticamente todos los economistas, lo que le dice, me consta, el Fondo Monetario Internacional, lo que le dicen los que escriben informes de los bancos. O sea, a todos esos, los mandriles. Milei, en lugar de prestarle atención, los llama econochantas o economistas ensobrados, periodistas ensobrados. ¿Por qué no entran a razonar? Ahí tienen algunas personas que los pueden ayudar a razonar muy bien. José Luis Daza los puede ayudar a razonar muy bien. En esta materia que yo le estoy diciendo, lo tienen a Sturzenegger. Sturzenegger dice, yo no me meto con temas de macroeconomía, porque es como que pero, bueno, si no lo quieren meter a Sturzenegger, que lo llamen a Lucas Liach. Pero que razonen con gente. Ahora también lo tienen a Talvi. Yo creo que Talvi les puede dar muy buenos consejos, pero que deben prestarles atención. No solo esperar que salgan a hablar por los medios, decir que todo está bien, que vamos a tener un futuro espectacular, sino que los ayude a definir reglas de juego en materia monetaria, cambiaria, que se aseguren que realmente la economía va a entrar a funcionar bien. Yo me divertía mirándolo, lo miraba Maxi. Claro, en el momento que vos decís, dale, Mingo, matalo. Pero no porque lo querés matar, sino porque tenés el título, tenés el quilombo, sabés lo que va a rebotar, sabés que al día siguiente en todos lados va a estar saliendo la nota que hiciste. Gran nota de Maxi Montenegro, gran laburo, le está haciendo laburo bárbaro, de verdad. Claro, ¿por qué razón yo no llegué hasta el final con la primicia? ¿Por qué? Porque hay otros buenos periodistas, obviamente. Pero hay buenos periodistas y yo no. Pero fuera de eso, porque el gobierno ve eso y estábamos en el programa de Cenital y Luisa empieza a mandar los tweets. Y Emanuela Mensajes también, con el que habíamos hablado de este tema, y los tweets eran nada, exactamente lo que Cavallo criticaba empieza a pasar. Mandrile, conochanta, en otras palabras. Toto Caputo tuitea. Dice, estimado Mingo, si hay resentimiento, trata de que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito, o sea, carpeteamos al testigo del caso Adorni y carpeteamos a Cavallo también,
e inventaste el siniestro impuesto al cheque, has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los 2 primeros meses de mandato, además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría en lugar de dolor. Saludos. O sea, vamos debajo del cinto mal. Javier Milei, no tengo claro qué es más difícil, si pedirle coherencia a los chantas con credencial de economistas o esperar que las basuras inmundas de los periodistas, 95%, dejen de mentir. Chao. Felipe Núñez, el del crédito, para mí Felipe Núñez es el del crédito, viene con nombre de casado. Mingo, tu teoría era que la inflación no podía bajar del 20%, después del 8%, después del 4%, por ahí estaba bueno que cambies vos tu modelo, porque el del ministro parece venir bastante más derecho que el tuyo. Ministro va sin mayúscula, yo sé que le quiere chupar las medias, pero en ese contexto va sin mayúscula. Felipe Núñez, el del crédito, dice, había dicho esto, entonces lo retuitea Milei, y Milei dice Feli, porque es Domingo Felipe Cavallo. Entonces, Feli, lo que sucede es que el modelo de tu tocayo contiene expropiaciones masivas, ya sean previas a asumir exigiendo plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en FJPs o manoteando los depósitos, el corralito de ante 2001. Sin olvidar la suba del IVA, el impuesto al cheque, nacionalización de la deuda privada, décadas de violación sistemática a la propiedad privada. Chao. Bueno, resulta que hace poco tiempo, 2 años, 3 años, Javier Milei opinaba de Cavallo lo que vas a escuchar ahora. Escuchá. Un honor estar en el piso con un gigante como el doctor Cavallo, que no solo porque hay una parte importante de la historia argentina, digamos, en él, sino que además ha sido el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. ¿Quién admirás como economista de la Argentina? ¿A Cavallo lo admirás? Cavallo, para mí, desde mi punto de vista, fue el mejor economista de la historia argentina. Pero ¿cómo? ¿No había expropiado? Ayer hicimos una nota con Jorge Aleman en el Cenital, que es un intelectual que en un momento estuvo muy cerca de Cristina, que fue fundador de Podemos en España, un psicoanalista, y él hablaba de que en la política mundial se ha instalado la psicosis, no como enfermedad, sino como un discurso donde nada vale, no hay referencias. Entonces vos podés decir una cosa y la contraria en tiempo de 2 minutos y parece que eso está bien o no está mal, llevado al máximo. Vos podés decir, mirá lo que dijo, pero si ayer dijiste lo contrario, bueno, no importa. O sea, el tipo puede decir, es el mejor economista de la historia argentina, después de todo lo que hizo Cavallo, y cuando Cavallo lo enfrenta, decir, expropiaste, hiciste corralito, sos un mediocre, etc. Y la contradicción se ve. Vos decís, este tipo está loco, las dos cosas juntas no van. Bueno, no importa, porque se instaló la psicosis como parte del discurso, del debate político. A ver, si Cavallo era el mejor, Cavallo es un tipo que en el mundo de economía está muy respetado. Como es uno de los economistas, ministro de Economía importantes que tuvo el pasado. Tuvo un momento muy bueno, discutible, pero que tuvo efectos en alguna medida buenos que fueron ratificados por la población, cuando estuvo con Menem, y después muy malos con el corralito. Otro ministro de Economía respetado es Zurruil. El proyecto de Zurruil termina en inflación, pero el plan austral es algo que se estudia para ver qué se fracasó y qué no. Son tipos realmente importantes. No está a ese nivel Caputo, y por ahora los resultados son resultados muy opinables. Te voy a contar para cerrar, y antes de darle pie a Noé con la parte internacional, la máxima de las conspiraciones, porque hay una conspiración comunista entre los periodistas, que están ensobrados y les paga el comunismo. Hay una conspiración entre los periodistas locales, quiero decir. Hay una conspiración entre los empresarios, a los que también les paga el comunismo, y que quieren mantener no sé qué cosa. Hay una conspiración entre los encuestadores, porque los encuestadores también. La conspiración periodística llega hasta Trebuch, que quiere la renuncia de... Bueno, pero falta una conspiración, que es la conspiración de los medios financieros internacionales. Los medios más influyentes de economía del mundo están diciendo que hay problemas en la economía argentina. Y claro, como no hay problemas, solo se puede explicar esto por una conspiración. The Economist es la revista, cuando había gráfica, cuando salía en papel, sigue saliendo en papel, es una revista semanal, era de frecuencia semanal, de las más respetadas del mundo. Ha elogiado muchas veces a Milei y lo ha criticado. La tapa de ayer, vos entrabas en la aplicación de The Economist, la figura era un Milei borroso y el título es Javier Milei está en serios problemas.
Y una bajada que es una ironía, evidentemente, porque dice el presidente argentino sostiene que es la verdadera víctima de una economía en problemas, porque él dice, mi salario es el único salario, el salario que más bajó, y se golpea el pecho. Hace una semana el Financial Times, que es el medio financiero, es uno de los 2 medios financieros diarios más importantes del mundo, o sea, los que leen los inversores, con sede en Londres, y publicó una nota que se titulaba de esta manera: el argentino Javier Milei está atacado o debilitado por escándalos y por una economía que va ralentándose, o sea que se está deteniendo. Una semana antes, el Wall Street Journal, que es el equivalente del Financial Times en Wall Street, o sea, en Manhattan, Estados Unidos, dice: el nuevo orden radical de Milei está enfrentando o está chocando con los viejos problemas de la Argentina, y ahí aparece rising unemployment, quiere decir desempleo creciente, escándalos de denuncias de corrupción, amenazan de debilitar o desviar la terapia de shock económica del presidente Milei. Los 3 son medios que son del mundo financiero, que tal vez no sean trampistas, son más del establishment habitual, digamos, son más de la globalización que de los tecnomagnates locos y sus expresiones políticas como Milei y Trump, pero son los que lee el mundo financiero, los que invierten en la Argentina. Explícame por qué, si no, pasan todo este tipo de cosas. Lo curioso, en todos los casos, en alguna nota ya aparece el nombre Adorni. Le preguntan a la canciller, a Pablo Quirno, si esto tiene algún efecto en el exterior. Y como si no leyera los medios, como si no viera los informes, Pablo Quirno dice esto, escucha. El ruido Adorni produce algún problema para todo este trabajo que usted está haciendo a nivel internacional. ¿Ese ruido pega en lo internacional? Absolutamente no. O sea, el trabajo que estamos haciendo y el trabajo que está haciendo también Manuel como jefe de gabinete no tiene ningún impacto en lo que estamos haciendo a nivel internacional, inclusive a nivel nacional. O sea, las cuestiones, él lo dijo muy claramente en su presentación ante el Congreso y en su conferencia de prensa ayer. O sea, hay que separar la cuestión privada de la cuestión pública. Y él dará, como dijo, las respuestas que va a dar en el ámbito en el que tiene que dar, que es la justicia. Muy bien. O sea, hay 2 teorías. Hay una teoría de que Adorni es chorro, con bastantes fundamentos, hay que decirlo, y hay otra teoría que dice que hay una conspiración para demostrar algo que no pasa y que Adorni es honesto. Hay una teoría que dice la economía argentina está en problemas y hay bastantes fundamentos para sostenerlo. Y hay otra teoría que dice hay una conspiración para sostener que la economía está en problemas. La conspiración involucra desde Trebuch hacia el que se te ocurra, el Wall Street Journal. En cualquier momento aparece Trump como conspirador. Hay una cosa así como muy loca que alguna vez vamos a tener noción realmente de qué es lo que hay detrás de eso. Porque cuando alguien le dice, vos, Trebuch, querés la renuncia de Milei, y es alguien que es legitimado una y otra vez como vocera de un gobierno, lo que estás hablando es de locura, o sea, de un problema de percepción realmente muy grave, de un problema. Todo el mundo que frecuenta a Milei dice que está muy agresivo, que nadie se le acerca porque te saca garpiendo de cualquier... y me parece que si no se reorienta, si no lo repiensa, y vamos a tener problemas porque los enemigos se van juntando. 9-10 minutos de la mañana. Dale, 9. No, te agrego una sola cosa, porque también ayer el Financial Times, a contramano de esto que decía Quirno, publica una nota que dice que la popularidad de Milei cae a medida que los funcionarios del gobierno enfrentan acusaciones de corrupción. O sea que tampoco es obvio que no impacta para nada, pero bueno, ahí están las lecturas de los funcionarios. Hablemos un poco de lo que está pasando con la guerra. Otra vez Donald Trump consigue, simplemente con un posteo, con un tweet, con un posteo en realidad en su red social, en Truth Social, hacer bajar más de $10 el precio del petróleo, solamente con su palabra. ¿Qué tuiteó ahora? El barril de petróleo Brent a esta hora está en $99, veníamos de 113, 114, bueno, lo baja más de $10 solamente con un tuit. ¿Qué tuiteó? Bueno, dijo que están suspendiendo el proyecto Libertad, que es esto que contábamos ayer, de acompañar con buques de la Marina estadounidense a los barcos para que
salgan del estrecho de Hormuz. No logró sacar ningún barco del estrecho de Hormuz, pero dijo que lo está suspendiendo. Ahí estamos leyendo en pantalla, bueno, basándonos en la solicitud de Pakistán y otros países, el enorme éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán y adicionalmente el hecho de que se hayan logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo, hemos acordado mutuamente que si bien el bloqueo se mantendrá en pleno vigor, el proyecto Libertad se suspenderá por un breve periodo a ver si el acuerdo puede o no formalizarse y firmarse. Bueno, como decía, no logró sacar ningún buque del estrecho y no solo eso, sino que mostró que realmente la posibilidad de escoltar buques a través del estrecho hace que esos buques petroleros queden en peligro porque los propios barcos de la Armada estadounidense recibieron ataques de Irán. Bueno, a la par de esto, con este tuit logra bajar el petróleo y demás, pero a la par de esto, ahora acaba de hacer otra amenaza diciendo que si Irán no acepta la propuesta estadounidense, los van a bombardear con niveles e intensidad mucho más altos. Suponiendo que Irán esté de acuerdo con lo que se ha acordado, dice, esta operación llegará a su fin y el bloqueo altamente efectivo permitirá que el estrecho de Hormuz esté abierto para todos, incluido Irán. Si no están de acuerdo, el bombardeo comenzará y será lamentablemente a un nivel de intensidad mucho más alto de lo que era antes. Bueno, ahí está Trump yendo y viniendo, pero por ahora el petróleo bajando. Y te agrego una que tiene que ver con la justicia brasileña, pero que nos toca de cerca porque involucra a dos argentinos. Ayer el Tribunal Superior de Justicia de Brasil reconfirmó la condena de 6 años contra Juan D'Artés después de la denuncia de Telma Fardín. La cantidad de instancias de apelación que hubo en esta causa es impresionante, pero en cada una de las instancias de apelación la justicia brasileña termina dándole la razón a Telma Fardín, quien denunció que D'Artés la violó. Bueno, ahora D'Artés va a tener que cumplir efectivamente estos 6 años de prisión. Esto se está tramitando en Brasil porque D'Artés es ciudadano brasileño. Cuando se le empezó a complicar la situación acá en la Argentina, se fugó a Brasil, está en ese momento allá y va a tener que cumplir la pena de 6 años. Impresionante.